tenemos unas instituciones que tienen las funciones y la competencia y deberían tener la capacidad de investigar las cosas y de lograr la imposición de sanciones. Pero cuando uno va y mira ya el detalle en los números, uno se da cuenta de una debilidad institucional gigantesca. Por ejemplo, hay fiscales en Colombia que tienen 2.500 expedientes. Un solo fiscal tiene 2.500 procesos en su despacho. Bienvenidos a Red U al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Red U al Aire es el podcast de la Red UA, una organización de jóvenes que busca combatir la corrupción en Colombia. Si quieres apoyar esta iniciativa, puedes darnos tu aporte voluntario a nuestra cuenta de Vivienda disponible en la descripción de los episodios. Con este buscaremos contribuir a la sostenibilidad de la organización y a seguir aportándole a nuestro país. Hola a todos, yo soy Daniela León y junto a Daniel Jaimes conduciremos el episodio de hoy, enfocado en cómo se condenan los delitos de corrupción en Colombia. Para eso trajimos a Camilo Enciso, nuestro invitado de hoy, que es especialista en el tema ya que ha sido secretario de Transparencia de nuestro país y además actualmente tiene su propio Instituto Anticorrupción. Camilo Enciso, bienvenido. Camilo es abogado internacionalista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en leyes en la Universidad de Columbia y otra maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. Además, ha tenido experiencia en materia de derecho penal, de lucha contra la corrupción, de delincuencia empresarial, en derechos humanos y derecho internacional. Fue secretario de Transparencia entre el 2014 y el 2017 y después de tener este cargo ha sido asesor para instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones. Gracias, Camilo, por aceptar esta invitación y con esta gran experiencia que tienes detrás. Es un gusto para nosotros poder hablar contigo de temas anticorrupción y las sanciones que tenemos en nuestro país. Hola Daniela, un gusto estar hoy con ustedes. Daniel, mucho gusto. Ella es Amelia, está por ahí dando vueltas, entonces la tendremos acompañándonos en esta sesión. Y muchas gracias por la invitación. Súper, bienvenido y bienvenida tu gatita. Bueno, antes de empezar y como para romper el hielo, Camilo, quisiéramos empezar con una pregunta un poco ya más personal, y es que desde la red intentamos promover esta idea de que sí, somos muy conscientes que la corrupción ocurre en la política, pero también ocurre a nivel individual y en la sociedad como tal, y muchos a veces hemos cometido actos de corrupción sin darnos cuenta. No sé si tú, por ejemplo, nos puedes dar un ejemplo de algún acto de corrupción que hayas cometido a lo largo de tu vida, en tu juventud, no sé qué se te ocurre. Sí, claro, yo creo que en la vida, a lo largo de la vida, uno se enfrenta constantemente a desafíos éticos de mucho tipo. A medida que va pasando la vida y que uno va creciendo y madurando, creo que empieza a entender más la relevancia de actuar con integridad en cada momento, en absolutamente cada actuación. Entonces yo creo que la vida es como un proceso de revisión constante de la propia eticidad, de la propia moralidad, de la forma que uno se conduce y se comporta como ser humano. Frente a cosas, digamos, que hice y que no debe haber hecho, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Digamos, la típica que uno se copia en un examen imposible de matemáticas o de álgebra o lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando yo me acuerdo mucho que cuando entré a la universidad y empecé mi carrera de Derecho, tomé una decisión muy radical de jamás volver a incurrir en ese tipo de conductas. Entonces, yo te puedo decir con absoluta certeza que durante toda mi carrera como abogado, como internacionalista, los estudios de maestría, etcétera, nunca volví a pasar por ahí. Pero es un proceso que requiere una introspección, un proceso de revisión personal y de comprender por qué lo que uno está haciendo no es correcto.
y requiere un proceso como de transformación intensa, profunda, pero tiene que ser muy auténtica. Yo creo que parte de la necesidad de uno llegar a esa conclusión por uno mismo, no porque la norma lo dice, no porque el código de la universidad lo prohíbe o porque una ley te sanciona, sino porque no es correcto, porque no es ético, porque no es íntegro. Bueno, Camilo, también agradecerle por este espacio que nos ha brindado. Fue esto un placer tenerlo acá con nosotros. Yo voy a empezar con una pregunta que posiblemente mucha gente no sepa, y es que nosotros como ciudadanos del común no sabemos cómo se sanciona la corrupción en el país. Nosotros solo tenemos como en la cabeza que eso pasa por un proceso penal, pero no sabemos qué más implicaciones tiene la corrupción en el país. No sé si de pronto usted nos pueda explicar un poco mejor cómo funciona el proceso sancionatorio de la corrupción en Colombia. Pues mire, el Estado colombiano ha ido creando a lo largo del tiempo diferentes mecanismos que se supone que deberían existir y servir para combatir la corrupción. Desafortunadamente, como todos sabemos, la impunidad que vivimos en Colombia en esta materia es enorme. Entonces, la gran mayoría de actos de corrupción al final no se sancionan, bien sea porque no se detectan, bien sea porque una vez se detectan y se ponen en conocimiento de las autoridades, estas no hacen bien la tarea, o porque simplemente son cómplices también de la corrupción, digamos que entran a ser como partícipes, encubridores de los actos de corrupción. Pero en el mundo del deber ser, yo le diría que hay como por lo menos los siguientes escenarios o las siguientes instancias en las que se debería sancionar la corrupción. Por un lado está el mundo del derecho penal, como los sistemas jurídico-penales que hemos ido creando. Entonces, tenemos una fiscalía que se supone que está conformada por las personas que deberían investigar los actos de corrupción, que deberían presentar imputaciones y acusaciones ante los jueces de la República y demostrar que un alcalde, un gobernador, un contratista, etcétera, incurrió en una práctica corrupta. Por ejemplo, robándose plata o traficando influencias o celebrando contratos en contra de las disposiciones legales, de los procedimientos legales. Ese es el plano del derecho penal. Por otro lado, hay otro plano que es el de lo que conocemos como la responsabilidad fiscal. Entonces ahí tenemos una institución que es la Contraloría General. La Contraloría se supone que debería encargarse de vigilar el buen uso de los recursos públicos. Y cuando un funcionario, por acción u omisión, no utiliza bien esos recursos, o cuando una entidad pública no utiliza bien los recursos, entonces se supone que debería llegar la Contraloría a investigar y a sancionar y ojalá a recuperar los recursos que un particular o un contratista o alguien se apropió ilegalmente, o debería entrar a imponer sanciones o lograr la recuperación de los activos que se están perdiendo. Pero ahí tenemos otro problema y es la Contraloría casi nunca logra hacer eso. Incluso en los casos en los que logra determinar, llegar a la conclusión de que sí hubo un detrimento patrimonial para el Estado colombiano, no logra recuperar ni el 0.3% del monto total de los recursos que dice que se pierden en Colombia cada año. Entonces, imagínense. ¿Por qué pasa? O sea, como que no tienen la suficiente fuerza para lograrlo. ¿O? Pues mira, yo creo que son varias cosas. Por un lado, muchas veces la fiscalía llega cuando la leche ya se ha derramado. Entonces, cuando llegan ya la plata se la robaron, se la repartieron, está en otros países, la tienen testaferros, es decir, se vuelve imposible rastrear el dinero y lograr recuperarlo. Eso por un lado. Por otro lado, también hay problemas porque los responsables se dan a la fuga. Entonces ya, pues digamos, viajan a otros países o se desaparecen del mapa, o los contratistas responsables pues simplemente esfuman los recursos, liquidan las compañías
le pagan a los bancos y a los principales acreedores que tienen y después es como si ya la plata hubiera desaparecido. Entonces ahí hay otro problema grandote. Eh, hay un tercer escenario de responsabilidad para los casos de corrupción que es lo que conocemos como las sanciones disciplinarias, que son las que se supone que debería imponer la Procuraduría General de la Nación. Y esas sanciones versan o giran alrededor de las infracciones al Código Disciplinario Único que debe regir la función de los servidores públicos. Ahí tenemos otro problema y es que la Procuraduría, al igual que la Contraloría y al igual que la Fiscalía, se han convertido en Colombia como en unos grandes órganos politizados o hiperpolitizados que son parte de un juego de corrupción y de intereses tremendo. Y entonces muchas veces se convierten incluso en armas de persecución política frente a adversarios, frente a antagonistas políticos. A veces se convierten en herramientas para proteger a los amigos o a los aliados políticos de quienes logran tener cierto nivel de influencia en esos órganos. Entonces los órganos de control y todo el sistema de pesos y contrapesos tristemente no está funcionando muy bien en este país. Ya no tiene tantos contrapesos. Exacto. Y de ahí me surgen dos preguntas. La primera es, digamos que es clarísimo que entes como la Procuraduría y la Contraloría están netamente enfocados en corrupción política o pública más bien, de servidores públicos. Y cuando hay corrupción en temas privados, únicamente se maneja por la Fiscalía o hay otros entes que entren como a sancionar acciones de corrupción en el sector privado, por ejemplo. Pues mira, principalmente este tipo de infracciones las investiga la Fiscalía General de la Nación, pero puede que haya sanciones de otro tipo cuando, por ejemplo, se infringen normas por parte de personas que trabajan para empresas o entidades que son vigiladas por las superintendencias. Les doy un ejemplo, los bancos. Los bancos muchas veces terminan involucrados con actos de corrupción de distinto tipo y a los bancos los regula la superintendencia financiera. A veces las sociedades, las empresas normales, las sociedades anónimas terminan involucradas con actos de corrupción también. A ellas las vigilan la vigila principalmente la superintendencia de sociedades, pero también puedes tener las empresas del sector salud que son vigiladas por la superintendencia de salud. O puedes tener incluso cooperativas o empresas u organizaciones que buscan la asociatividad de los trabajadores y entonces ahí está la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria. O están las cajas de compensación que administran recursos públicos y que son vigiladas por la Superintendencia de Subsidio Familiar. Entonces, es como una gran arquitectura institucional de un montón de entidades que se supone que deben vigilar la forma en que operan las organizaciones. A veces administran recursos públicos, a veces no, pero muchas de esas superintendencias no son tan fuertes como deberían. Hay una particularmente fuerte que es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Supersociedad, la Superfinanciera, pero todas las demás son muy débiles. Y por eso uno permanentemente ve actos de corrupción y de distintos tipos de infracciones en el sector salud, en el tema de las cooperativas, y no llegan las sanciones. Ahí hay un problema serio. ¿Y tú sientes que en estas superintendencias que son fuertes se notan las sanciones diferenciadas o tal vez ocurre algo muy parecido a lo que pasa en el sector público y es que realmente las sanciones, aunque bajo la ley y el mundo ideal parecen ser muy buenas, realmente en la práctica no surgen el efecto que esperáramos? Es una muy buena pregunta cuya respuesta creo que depende de cada superintendencia. Hay superintendencias que históricamente han estado muy politizadas, que se han convertido como en objetivo de alto valor para políticos corruptos. Okay. Les doy un ejemplo. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, que es la superintendencia que vigila a las empresas que prestan servicios de seguridad privada. Esa superintendencia da distinto tipo de permisos y de licencias. Por ejemplo, para el uso de armas largas, da licencias de funcionamiento para esas empresas de seguridad, da permisos para el blindaje de vehículos. Y durante un tiempo esa superintendencia, pues ahí empezaron a ocurrir cosas muy raras. Acá en este país, una empresaria, Emilce López, más conocida como La Gata, por allá en la costa, tenía un ejército como de 140, 150 personas, todos con armas, digamos, gente pues temible, ¿no? Y además tenía una alianza ella, aparentemente con otras organizaciones de dudosa reputación, pero lo cierto es que la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, pues a lo largo del tiempo fue permitiendo que todo esto ocurriera. Yo he conocido casos de empresarios que se quejan mucho de problemas en los procedimientos, en el otorgamiento de las licencias, de favoritismo, en el otorgamiento de ciertos permisos que le harían a uno suponer que desde hace algún tiempo una entidad como esa tiene cierto nivel de captura por parte tanto de intereses políticos como de intereses económicos como de intereses corruptos. Hay otras superintendencias que son más difíciles de manosear. Yo en general tengo un buen concepto de la superintendencia financiera, por ejemplo, o de la superintendencia de industria y comercio. Pero con todo y eso, siempre termina habiendo acusaciones y me acuerdo mucho cuando le impusieron sanciones a los ingenios azucareros porque supuestamente habían montado un gran cartel del azúcar. Una de las líneas de defensa de quienes estaban en esa posición como sancionados era que había una persecución del gobierno nacional en contra de ellos porque políticamente estaban en contra de los acuerdos de paz y del gobierno Santos y de no sé qué más cosas. Entonces ese tipo de líneas de defensa siempre van a aparecer. Pero yo en general siento que esas superintendencias son más sólidas y más fuertes. Hay otras en donde los políticos, los congresistas principalmente, logran presionar, ponerle mucha presión a los gobiernos para que pongan o nombren en esas posiciones de poder como superintendentes a personas que son cercanas, sobre las que creen que pueden llegar a influir y en algunos casos efectivamente logran influir. Ok, o sea, en muchos casos sí se repite la historia tanto en el contexto privado como en el público. Yo creo que sí. Digamos que un poco más difícil, pero en muchos casos pasa igual. Y también me surgía otra pregunta cuando mencionabas el tema de cómo funcionan las sanciones, por lo menos a nivel público, y es, ¿tú sientes que la coordinación entre la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría es suficiente para sancionar e investigar los delitos de corrupción? ¿O realmente ahí también tenemos una debilidad que más allá de tomar las instituciones como herramientas políticas, el no estar coordinados repercute en malas sanciones? No, yo creo que la coordinación interinstitucional es muy débil en Colombia. Coordinación que no solamente debería existir entre las tres IAS, sino entre las IAS y las superintendencias. Y entre las IAS, o en particular la Fiscalía, con la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es una entidad de la que no hemos hablado, pero que es importantísima, porque es la que logra detectar los movimientos anómalos en cuentas bancarias, compra de vehículos onerosos, transacciones que puedan generar cierto tipo de alertas por la magnitud de los recursos que se están moviendo o por el tipo de activo que se está negociando. Pero entonces el cuento ahí es que la coordinación es muy débil. A veces lo que ocurre es que las cabezas de las IAS entonces como que actúan
coordinadamente, entre comillas, y entonces salen y dan ruedas de prensa, y yo no sé si ustedes se acuerdan una portada famosa de semana en la que salían Néstor Humberto Martínez, creo que era Edgardo Maya y Carrillo, y entonces lo titulaban como Los Tres Mosqueteros, una cosa así como toda, Sí, lo recuerdo. ¿cierto? Los Tres Mosqueteros, una cosa como toda inflada, y entonces como que ahora sí todos juntos contra la corrupción, pero, pero cuando uno iba ya como a ver la filigrana de cómo estaba operando esa interacción, no necesariamente esa coordinación estaba funcionando muy bien. La, Además, por razones como prácticas y regulatorias que están sin resolver todavía. A veces, por ejemplo, la Contraloría inicia una investigación y para que la evidencia que recauda pueda ser utilizada en el marco de un proceso penal, tiene que hacerlo con respeto de la cadena de custodia, para que la evidencia no se contamine, para que la evidencia siga teniendo validez, para que pueda ser controvertida en juicio, pero que haya una protección del principio de integridad de la prueba. Cuando eso no se respeta, entonces lo primero que hace un abogado defensor en el marco de un proceso penal es decir, esa evidencia fue recaudada de una manera que no respeta los procedimientos, esa evidencia no ha sido conservada en respeto de la cadena de custodia, esa evidencia no puede ser tenida como prueba para efectos de la decisión final que va a tomar el juez en el marco de este proceso. Y solo por eso, ya muchos procesos, muchas investigaciones terminan quedando ahí como en el vacío, terminan como naufragando por falta de esa coordinación. A veces, para completar, las decisiones entre las distintas IAS son contradictorias. A veces, en lugar de que hubiera, uno esperaría que, a pesar de que cada una está investigando niveles de responsabilidad distintos, uno esperaría que las decisiones sean consistentes. Pero a veces uno encuentra decisiones de la Procuraduría que sanciona y dice, acá una infracción al código disciplinario, esta persona incurrió en tales y tales conductas, y después la Fiscalía, en exactamente el mismo caso, dice, no, se precluye la investigación, no se archiva, porque no se logró demostrar la responsabilidad, y después la Contraloría dice otra cosa, entonces es como un despelote en el que, pues en lugar de generar confianza en las instituciones, terminan generando la idea de que hay unas instituciones que hacen las cosas bien, otras que las hacen mal, unas que actúan por interés político, otras que no. Y a todo eso, voy a agregar, súmenle un problema final gravísimo en mi criterio, y es que cada vez que uno de estos personajes empieza a brillar un poquito, los medios de comunicación empiezan a posicionarlos como precandidatos presidenciales. ¿Se han visto? Entonces ya empiezan a medirlos y entonces ya, me acuerdo mucho a Néstor Humberto, lo nombraron el personaje del año y entonces empiezan a generarse, hay unas expectativas por parte de la ciudadanía, por parte de los partidos, por parte de las propias cabezas de esas entidades, que yo creo que le hace mucho daño a la institucionalidad y transmite el mensaje de que no están ahí para administrar justicia o para investigar y sancionar conforme a la ley, sino que están utilizando sus cargos como trampolín político. Todo eso es muy grave. Voy a agregar una cosa en 10 segundos, perdón que me esté editando. Olvidaba mencionar la relevancia de la Superintendencia de Sociedades, que desde la ley 1778 de 2016 es la entidad encargada de sancionar las infracciones de soborno transnacional. Esa superintendencia ahora puede imponer sanciones de hasta $70 millones aproximadamente a las empresas que pagan o que, digamos, incurren en la tentativa de pagar u ofrecen sobornos a funcionarios públicos en el extranjero o en Colombia también. Entonces ahí tenemos unas facultades importantes de esa superintendencia que podría incluso ser más efectiva que la misma fiscalía. Vamos a ver si la Superintendencia de Sociedades da resultados en estos temas.
Bueno, Camilo, yo lo que veo es que tenemos mucha infraestructura para combatir la corrupción en todas las ramas del poder público. Nos mencionaba usted los entes de control, las superintendencias, pero pues también sé que está, por supuesto, la Secretaría de Transparencia, donde trabajan en temas de política pública. También el sector privado, con lo que usted nos mencionaba, con la coordinación de la OIAF para el tema de reporte de operaciones sospechosas, el tema de compliance, de reportes, de SAGILAFT. Y bueno, no solo están los entes de control en el sector nacional, sino también, por ejemplo, las contralorías municipales y departamentales. O sea, yo lo que veo es que tenemos una infraestructura muy robusta en el papel para combatir la corrupción, pero como que no sirve para nada, no solo en el sentido que usted nos mencionaba de que quizás algunos órganos están politizados, otros no tienen recursos, otros no tienen la técnica. Por ejemplo, el tema de la superintendencia de sociedades para combatir el soborno transnacional, sé que por lo menos en nuestro país, sí hasta ahora como que está arrancando, como que solo se ha intentado imponer una sanción y como que llegaron a un acuerdo y al final no pasó nada. O sea, como que todo es muy incipiente y como que a la larga uno llega a pensar, bueno, esto no es un problema de normas, ¿no? No es un problema de instituciones, no es un problema de recursos, sino es un problema de pues, lo que los norteamericanos llaman el enforcement, ¿no? El enforcement de la norma. Mi pregunta es, teniendo en cuenta todo este andamiaje institucional, pero que todavía seguimos siendo uno de los países más corruptos del mundo, teniendo una tendencia a la baja, según Transparencia Internacional, ¿usted cómo cree que solucionamos todo esto? Pues mire, primero permítame controvertir un poco su, su premisa, en el sentido de, sí tenemos unas instituciones que tienen las funciones y la competencia y deberían tener la capacidad de investigar las cosas y de lograr la imposición de sanciones. Pero cuando uno va y mira ya el detalle en los números, uno se da cuenta de una debilidad institucional gigantesca. Por ejemplo, hay fiscales en Colombia que tienen 2.500 expedientes. Un solo fiscal tiene 2.500 procesos en su despacho. Me contaba una persona cercana en estos días que en algunas direcciones de fiscalía, para confrontar ese problema, les habían puesto como meta archivar 600 expedientes al año. O sea, la meta ya ni siquiera era imputar o lograr condenas, sino archivar. Entonces es como una fiscalía cuyas metas están ancladas a la idea a la impunidad. Pues de impunidad. Es una cosa que a mí cuando me contaron eso yo dije, no, apague y vamos. Entonces ahí hay un primer problema y es la capacidad institucional. Un fiscal, 2.500 procesos. En algunas unidades anticorrupción o fiscales anticorrupción tienen 600 expedientes y tienen un solo investigador. O sea, el fiscal va orientando la investigación, pero tiene una sola persona que tiene que ir a recaudar la prueba, hacer las entrevistas, conseguir la evidencia, el material probatorio, etc. Entonces, imagínese usted cómo vamos a administrar justicia bien con eso, cómo evitar los niveles tan grandes de impunidad que hay en ese escenario. Dicho eso, yo creo que desafortunadamente la Fiscalía General de la Nación creo que se enreda mucho la vida. Yo he visto casos, les voy a contar una anécdota, algo que me pasó a mí. Un oficial de un despacho judicial empezó a pedirle un soborno a un miembro de la familia. Lo reportamos al Gaula y acordamos hacer una captura en flagrancia. Entonces conseguimos una plata, le dijimos al tipo nos vemos en tal lado, le vamos a dar los recursos, todo con la idea de que hubiera una captura en flagrancia. Entonces, en efecto, se realizó el operativo en un centro comercial, se le entregó al personaje la plata, tan pronto iba saliendo del centro comercial, llegó
el Gaula, llegaron agentes del CTI y capturaron al fulano en flagrancia. Eso fue en el año 2015, si no me falla la memoria. Estamos a 2021 y un caso de corrupción en flagrancia, en el que estamos hablando de un oficial de despacho judicial que siguió trabajando ahí después de esto. Lo Además, capturaron y siguió trabajando. mira, ojo, lo capturaron y ese mismo día aceptó su responsabilidad. Dijo, sí, yo lo hice. Okay. Increíblemente, a 2021 no hay sentencia condenatoria. Lo que terminaron haciendo fue que la fiscalía negoció un principio de oportunidad con esta persona que dijo que la persona que le había pedido hacer eso era la juez y que él estaba dispuesto a colaborar con la justicia para que pudieran pues procesar a la juez y imputarle y tal y condenarla. Pero ojo con esto, es un caso de 2016 y en 2021 no ha pasado nada, no hay imputación de cargos contra la juez, no hay captura contra el señor, no sé si el tipo sigue trabajando en la rama judicial, yo ya perdí interés en el caso, pero es una cosa increíble. Entonces, ese tipo de cosas nos muestran cómo la justicia opera con una lentitud gigantesca, cómo los sistemas de justicia premial a mí no me parecen mal per se. O sea, la idea de los principios de oportunidad para que el pez chico ayude a capturar al pez gordo, todo eso tiene sentido. Ahorita, Daniel, le sentí como un tono un poco crítico con el acuerdo que hizo la Superintendencia de Sociedades con INASA, por ejemplo, con la empresa española. Los principios de oportunidad, los preacuerdos, este tipo de justicia no es necesariamente mala. De hecho, algo parecido ocurrió con el caso de Odebrecht en Estados Unidos, donde hubo un settlement entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, autoridades de Brasil, autoridades suizas. La diferencia es que allá ese acuerdo se tradujo en 3.500 millones de dólares de multa. Con Airbus lograron un acuerdo de 4.000 millones de dólares de multa. Entonces ahí uno ve una reparación efectiva, ve plata que está entrando al Estado, plata que puede ser reinvertida en la lucha contra la corrupción, pero eso no pasa en Colombia. Entonces el problema no es la lógica del preacuerdo como tal, sino es la forma práctica en que está operando, en donde uno ve a Luis Gustavo Moreno. ¿Hace cuánto Luis Gustavo Moreno negoció con la fiscalía? Y es la hora en que todavía no hay justicia en el tema del expresidente Leonidas Bustos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, justicia tardía no es justicia, ese es el problema. Entonces, la percepción de corrupción de la gente está creciendo y hay un sentimiento de indignación enorme y esa percepción de que la justicia no opera y que es impune, pues se ha convertido en la regla. De acuerdo. Y con eso en mente, entonces, ¿tú sientes que o consideras que agilizar los procesos de justicia podrían ayudarnos a mejorar la confianza en las instituciones y a tener sanciones un poco más eficaces para nuestro país? Yo les diría cuáles son algunas recetas. O sea, ¿en dónde pondría yo el acento de lo que hay que intentar hacer? Y respondiendo acá a la pregunta de Daniel, que caí en cuenta que no se la contesté realmente, era ¿qué hacemos? ¿No? Como ¿qué hacemos? Este es el problema que hacemos. Entonces, miren, lo primero que yo creo que voy a nombrar una serie de cosas que creo que hay que hacer en desorden un poco, pero que creo que son fundamentales. Lo primero es que Colombia necesita un registro centralizado de beneficiarios finales de las empresas. Este es un asunto de la mayor importancia para ustedes como Redúa y para toda la gente que trabaja en estos temas. La necesidad de que el país cuente con una fuente de información confiable sobre quiénes son los beneficiarios finales de las empresas, es decir, quién es la persona que está al final de la estructura corporativa que se lucra, que se beneficia de la actividad comercial de la empresa, es muy importante por muchas razones. Primero, para entender quiénes son los tomadores de decisiones últimos, quiénes son los que controlan las empresas.
Segundo, para lograr recuperar los activos cuando se van transmitiendo a través de la cadena de propiedad de las empresas. Imagínense lo complicado que es recuperar activos cuando uno tiene una empresa contratista que se presentó en una unión temporal para construir un polideportivo en no sé qué municipio de Colombia por 60.000 millones de pesos. Pero resulta que una de esas empresas de la unión temporal es propiedad de una empresa que está constituida en Panamá. Pero esa empresa que está constituida en Panamá por Mossack Fonseca, a su turno es empresa de una empresa que está constituida en las Islas Caimán, y esa a su turno está constituida por otra empresa que está en Delaware y esa por otra que está en Luxemburgo. ¿Cuánto tiempo se va a demorar un fiscal colombiano, que la mayoría ni siquiera habla en inglés, para lograr poner en funcionamiento los mecanismos de cooperación judicial internacional para detectar quiénes son los beneficiarios, quién es el dueño último de ese negocio? Imagínense la cantidad de tiempo que nos toma. Entonces, una reforma que nosotros desde el Instituto Anticorrupción estamos impulsando es: tiene que haber una norma que obligue a que las empresas revelen quiénes son sus beneficiarios finales. Nosotros creemos que ese registro debería ser público 100%. Cualquier colombiano debería poder meterse a una página web, a las páginas de las cámaras de comercio o de la Cámara de Comercio, y consultar ahí quién es el beneficiario último del Banco de Occidente, o del Banco Popular, o de X contratista o empresa que contrata con el Estado. Como mínimo, deberíamos poder ver la información de todas las empresas que contratan con el Estado. Si quisiéramos ir en una visión un poco más conservadora, como no todas las empresas, pero si usted como empresa contrata con el Estado, sí está sujeto a un nivel de transparencia mayor, ¿verdad? O debería estar. Entonces, necesitamos que nos diga quiénes son sus dueños, quién es su beneficiario final. Entonces, esa es la primera gran reforma que yo impulsaría. Una segunda es despolitizar completamente las IAS, prohibiendo que cualquiera de las cabezas de esas entidades pueda ser candidato presidencial o candidato al Senado o a lo que sea. O sea, usted es fiscal general de la Nación, en los próximos 8 años o 10 años después de la salida del cargo no puede aspirar a ser presidente. Es una prohibición legal. Prohibición que hoy en día no existe. Eso es muy importante, tanto para fiscal, procurador, contralor. Lo otro que me parece importante es hacer eso mismo, pero en el nivel territorial. Porque miren ustedes que muchos contralores territoriales, en Colombia hay 64 contralorías, ¿no? La Contraloría General y las territoriales. El contralor territorial es elegido por la Asamblea Departamental o por el Consejo Municipal. Y por lo general, la Asamblea Departamental es controlada por el gobernador o por el senador que puso al gobernador. Y entonces esa asamblea elige al contralor que es cercano políticamente al gobernador o al alcalde. Entonces, pues es el ratón cuidando el queso, ahí con eso no hacemos nada. Eso es absurdo. Ni ningún peso ni contrapeso. Exacto. Y algo parecido ocurre con los procuradores regionales, que son nombrados por el procurador general que le debe su elección al Congreso. Y con la Contraloría algo parecido. Entonces hay que hacer reformas ahí de arquitectura institucional para que eso mejore. Yo creo que hay que fortalecer mucho la Secretaría de Transparencia y creo que hay que independizarla de la presidencia. Yo creo que la Secretaría es un trabajo importante de promoción de la política pública, pero creo que hay que fortalecerla, hay que darle más dientes, no para que investigue, pero para que pueda hacer más y mejor política pública, para que pueda investigar más, entender mejor el problema de la corrupción. Un cuarto ingrediente es que Colombia tuvo entre 2013 y 2017 una política pública de integridad, de transparencia y anticorrupción, que fue el famoso COMPES 167. Ese COMPES se cumplió en 2017. Colombia lleva 4 años sin una política pública en este tema. ¿Pueden creerlo? O sea, Colombia no tiene una carta de navegación en este momento.
Entonces el Congreso legisla cositas, los procuradores dicen cosas, el contralor dice cosas, el fiscal anuncia cosas, el presidente anuncia vainas, van a las Naciones Unidas, a la Cumbre Mundial Anticorrupción, y entonces ahí hacen tres anuncios. Todo lo que hacen en la práctica es contradictorio con lo que dicen allá, además. Pero además no tenemos política pública anticorrupción. Estamos sin norte. Y lo dejaría hasta ahí para no hacer una lista demasiado larga, pero ahí tenemos unas prioridades. Tal vez la última que diría que es muy importante es: necesitamos una ley de protección de denunciantes de corrupción. Ese tema es clave, y no solamente protección de la integridad y de la vida. Yo creo que también tiene que haber un sistema de incentivos. Yo sí creo en eso. Entonces hay gente que dice, me acuerdo mucho, tuvimos esta discusión con el procurador Carrillo cuando estaba ahí, decía, no, la gente tiene que denunciar por deber, porque es lo correcto, porque es lo ético, no porque le dan un premio. La verdad es que, pues eso que él dice es cierto. La gente debería denunciar por deber, pero también es cierto que denuncia se juega la vida. Y ni siquiera estamos diciendo que le den un premio con cargo a los recursos públicos, sino con cargo a las multas que le imponen a los sancionados. Esa es mi posición. Si a una empresa contratista del Estado que incurrió en una cartelización para fijar precios, etcétera, le impusieron una multa de $5 millones, pues saquen de ahí el 10% y denle un premio al que denunció. ¿Por qué no? Estados Unidos ha logrado recuperar más de $48 millones en recursos de casos de corrupción por cuenta de denunciantes que se han acogido a normas de incentivos para la delación. Entonces yo creo que eso está demostrado que funciona, y creo que aquí podría funcionar también. Sí, y si me permite complementar algo muy pequeño con lo que acaba de decir, pues hay que recordar el caso del juez pues que denunció a Eduardo Pulgar y que está exiliado, ¿no? Eso es algo muy grave y pues un mensaje terrible que deja nuestra institucionalidad sobre los denunciantes de la corrupción, ¿no? Como usted dice, en Estados Unidos se les da un pequeño incentivo económico, acá se juegan la vida literal y así también es muy difícil combatir el problema. No, y ese juez logró irse, pero piense en los líderes sociales en los territorios, en los periodistas, gente que está en el terreno, no como ustedes o como yo, que estamos en las ciudades. Asumo que ustedes están en alguna ciudad grande. Imagínense lo que es uno denunciar la corrupción por allá en un municipio perdido en Cauca, en zona de conflicto, o en Santander, o qué sé yo, digamos, en los lugares donde hay mayor nivel de conflictividad y de captura del Estado. A esa gente hay que protegerla. Son unos héroes, y les estamos fallando como Estado y como sociedad. De acuerdo, Camilo, siento que nos dejas bastantes reflexiones. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer, cambios que no son fáciles, pero que seguramente de paso en paso se van logrando pequeños cambios que al final resulten en procesos mucho más eficientes para nuestro país y que realmente nos ayuden a construir una sociedad en la que todos queramos vivir y que volvamos a confiar en las instituciones. Bueno, creo que fue una conversación muy interesante, Camilo, gracias. Dani, gracias. Siento que definitivamente nos vamos con muchas ideas, muchas preguntas y autorreflexiones que vale la pena seguir discutiendo en el camino. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, con mucho gusto, adelante con ese buen trabajo que están haciendo. Yo creo que la sociedad civil en esto tiene un papel muy importante que jugar, y organizaciones como ustedes, iniciativas como la suya, el podcast que tienen, creo que ayuda a que la gente entienda mejor este problema, que a veces no es tan sencillo, no es tan fácil de entender, y creo que ese proceso pedagógico, ese esfuerzo pedagógico, tenemos que seguir impulsándolo. Cuenten siempre conmigo como un aliado en este tema. Fue un gusto muy grande estar con ustedes. Gracias por estar conectados en un episodio más de Red U al Aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red_UA, en Facebook como La Red UA,
y visitar nuestra página web www.redua.org para conocer más de nosotros. Y recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.